Estamos para nuestra audiencia televisiva. La palabra de Dios es viva y eficaz. Le invitamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios con el reverendo Daniel Romero, que nos dice: Dios les bendiga a todos. Que la gloria y la honra sea siempre a nuestro Dios. Dios está con nosotros. Padre, gracias. Gracias por este momento tan especial. Gracias porque tu palabra nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos afirma. Y hoy, Señor, abrimos tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo haga docencia en medio de nosotros. Que tú te puedas manifestar, Señor, con poder y gloria, y que puedas llegar a cada una de nuestras necesidades. Gracias por tu palabra. Estamos receptivos para recibir la siempre viva semilla de tu palabra. Glorifícate en esta hora. Te lo pedimos en el nombre bendito y sacrosanto de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Y cuando entramos a Mateo capítulo 5, nos vamos a encontrar con el sermón jamás predicado por hombre alguno aquí en la tierra, y que se le conoce como el sermón de la montaña o el sermón del monte. Este sermón que el Señor Jesucristo predicó y que ha sido referencia a nuestras vidas. Y quiero repasar algunos aspectos de cómo comienza el Sermón del Monte. Comienza con las bienaventuranzas, y esto es el inicio. Es como que el Señor está de una vez por todas entrando de una manera que nos sorprende. El Señor aquí miramos y estudiamos, y vamos a encontrar a través de todo esto que Dios nos está enseñando que el problema no es Dios, que el problema somos nosotros, que Dios está dispuesto a bendecir nuestras vidas. Y me sorprende porque Dios no comienza de una vez con las enseñanzas, no comienza a mostrarnos y a decirnos qué cosa debemos de hacer. Lo primero que Dios quiere hacer es bendecirnos. Él dice bienaventurados. La palabra bienaventurado quiere decir bendecir, quiere decir dichoso, feliz, contento, alegre. Y el Señor comienza precisamente a compartir esto. Y si nosotros vemos los primeros dos versículos en Mateo capítulo 5, cuando Él comienza este sermón, la palabra de Dios nos dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Dese cuenta de algo, dese cuenta de algo. En los tiempos de la Biblia, el maestro siempre se sentaba, y las personas que venían a escucharlo, su audiencia, se quedaban de pie. Bueno, esto es lo que vamos a hacer cuando comencemos las reuniones. Dentro del protocolo que nosotros tengamos y dentro del protocolo que nosotros hagamos, yo me voy a sentar y ustedes van a estar parados a 2 metros de distancia cada uno. ¿Qué les parece? Así no tenemos sillas
y cabemos un poquito más. Pero esto es lo que se usaba antiguamente. Dice que Jesús se sentó. Tuve el honor y el privilegio de estar ahí en el monte de las bienaventuranzas, a la orilla del mar de Galilea, cerca de la ciudad de Capernaum. Una ladera un poco inclinadita. Jesús se sentaba arriba y la gente estaba de pie, escuchándolo. Y luego da la primera de las 8 condiciones para ser bendecidos por Dios. Y dice, versículo 3, bienaventurados, dichosos, contentos, alegres, bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos, bendecidos los pobres en espíritu. Y aquí tenemos que ver algunas cosas y tenemos que comprender qué significa pobres en espíritu y qué significa también el reino de los cielos. Cuando hablamos del reino de los cielos, estaremos hablando también del reino de Dios. Bueno, ténganme paciencia por unos días más y vamos a estar aprendiendo muchas cosas. Vamos a estar, y ustedes van a ver que vamos a ver más de lo que es el reino de Dios. Pero la palabra de Dios aquí nos está diciendo, dichosos, bendecidos los pobres en espíritu, porque el reino de Dios les pertenece a ellos. Así es que, hermanos, quiero hablar en esta hora que nosotros debemos de depender completamente de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar aquí. Porque si nosotros vamos a hablar de lo que es pobreza espiritual, y vamos a definir qué es esto, no estamos hablando de pobreza como algo pobre así, más bien lo que estamos hablando aquí es de una cierta clase de actitud. Para que podamos entender más de qué se trata el tema, de lo que es depender de Dios y lo que es pobreza espiritual, quiero poner algunos ejemplos de otras traducciones de la Biblia, cómo hablan de este versículo. Por ejemplo, la BNT, o sea, la Biblia Nueva Traducción o la Nueva Traducción Viviente, la NTV, dice: Dios bendice a los que dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Si usted va a la TPD, o sea, la traducción de la palabra de Dios, esta traducción dice: Dios bendice a los que reconocen su necesidad espiritual. Luego, la TLA, o sea, la traducción en lenguaje actual, dice: Dios bendice a los que confían totalmente en Él. Y la versión de HH, o sea, la Dios habla hoy, dice aquí: Dios bendice a los que tienen espíritu de pobres. O sea, ¿te das cuenta el patrón que se va desarrollando aquí? Es decir, reconozco que soy insuficiente para vivir mi vida sin Dios. Sin Dios en mi vida, soy espiritualmente pobre. Sin la ayuda de Dios, soy espiritualmente pobre. Soy inadecuado. Un buen versículo para que nos va a ayudar a aclarar lo que estoy diciendo es lo que Pablo decía en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado.
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Circula la palabra, ya no vivo yo. Esta es la primera condición para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios. Tienes que confiar en Él completamente. Tienes que depender de Él completamente. Tienes que arrojarte en Él. Tienes que contar con Él. Este es el significado de ser pobre en espíritu. Déjame darte una definición. ¿Y por qué no la escribes? Ser pobre en espíritu, que es la primera condición para la bendición de Dios en tu vida, significa humildemente dependo de Dios, no de mí. Humildemente dependo de Dios, no de mí. Eso es lo que significa ser pobre en espíritu. Significa que humildemente dependo de Dios y no en mis fuerzas, porque soy insuficiente para manejar todos los problemas que enfrento en la vida. Así que, mis hermanos, si quiero la bendición de Dios en mi relación con mi esposo, con mi novia, con mi novio, con mi esposo, mi esposa o cualquier otra, tengo que depender de Dios. Si quiero la bendición de Dios en mi trabajo, en mi carrera, en mis estudios, si quiero la bendición de Dios en mis finanzas, en mi salud, tengo que depender de Dios y no depender de mí. Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo hago eso? ¿Cómo realmente dependo de Dios diariamente, momento a momento? ¿Cómo puedo tener una dependencia completa y total de Dios? Bueno, déjame darte 5 maneras o 5 formas prácticas de hacerlo desde la palabra de Dios. Estas maneras que tú vas a poder poner en práctica esta semana o este mes o en tu vida. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña? Porque Él entiende tu necesidad y Él quiere bendecir tu vida. Dios quiere que tú seas la clase de mujer, de hombre, que a Él le gusta bendecir. Porque una de las cosas que voy a decir es que tú no tienes que andar buscando la bendición de Dios. Tú tienes que depender de Dios y Dios te va a buscar para bendecirte a ti. Así es que permíteme darte 5 maneras de cómo nosotros podemos expresar nuestra dependencia a Dios. Número 1. Dependo de la sabiduría de Dios. Depender de la sabiduría de Dios y no en la mía. Para ser bendecido por Dios, primero dependo de la sabiduría de Dios y no en la mía. En otras palabras, escucho lo que Dios dice. Sigo lo que Dios quiere que haga y hago lo que Dios dice que haga. Miremos estos versículos y varios versículos que vamos a tener en la palabra de Dios para reforzar todo lo que estamos hablando, de que debemos de depender de la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice aquí la palabra de Dios:
Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Mire, hay una palabra clave ahí. La palabra parece. Parece. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hay una forma que a nosotros nos parece la correcta. A nosotros nos parece que estamos bien, pero al final nos encontramos en un callejón sin salida. Al final parece que esto no funciona. Y estamos ahí. ¿Alguna vez usted ha tenido la sensación de que algo estaba muy bien? Y tú sabías que era lo correcto, que tú estabas haciendo lo que tenías que hacer, y luego lo hiciste y terminó siendo muy mal. Se convirtió en un fiasco, en un total fracaso. De eso trata este versículo. Hay una forma que parece correcta para nosotros, pero al final nos chocamos contra una pared. Nos metemos en un callejón sin salida. Y esta es la relación que Dios quiere que nosotros cambiemos. Porque hay una relación perfecta. Aquella que Dios siempre voy a necesitar. Y es depender no de mi sabiduría, no de mi inteligencia, no de mis virtudes, sino de la sabiduría de Dios y de la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana. Y esto es lo que hacemos. Los padres a menudo piensan, sé que esto es lo correcto para decir a mis hijos. Y lo que pasa es que tienen efectos contrarios en ellos. Sucede en las amistades. Piensan, sé que esto es lo correcto para decirle a mis amigos. Puede suceder con las inversiones. Sé dónde debo poner mi dinero. ¿A qué voy a ganar? Es seguro. Esto es lo que yo necesito. Aquí es donde yo tengo que invertir. Aquí es donde yo voy a limpiar todas mis finanzas. Aquí es donde voy a salir a flote, voy a salir adelante. Y después es un fracaso total. Muchos se sienten así. Muchos se sienten muy bien. Y terminan estando muy mal. 6 meses después dices acerca de una relación, no sé qué estaba pensando cuando me metí en esto. No sé por qué tengo esta cabeza. ¿Qué me pasó? No creo que me voy a recuperar de esto. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen los correctos, rectos, derechos, pero su fin son caminos de muerte. Acaban por ser caminos de muerte. Así es que la primera forma de conseguir la bendición de Dios es que dependas de la sabiduría de Dios y no en mis sentimientos, no en mis pensamientos, no en lo que los demás me están diciendo. Yo dependo de la sabiduría de Dios. Si tú quieres tener callejones que tengan salida en tu vida, si quieres tener menos fracasos, menos derrotas en tu vida, mira este versículo, que es un versículo que conocemos, pero que es perfecto para que reflexionemos en él este día. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 7. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En otras palabras, no dependas de tu sabiduría. No dependas de lo que piensen que es lo correcto hacer. No dependas de corazonadas, de tus sentimientos. Esto generalmente te van a desviar. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad. La voluntad de Dios en todo lo que hagas. Cómo pasar tu tiempo, cómo gastar tu dinero, tus relaciones, todo. Y luego la Biblia dice que Dios promete, esto es una promesa, te mostrará cuál camino debes de tomar. Y luego la palabra de Dios dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. No lo que está diciendo es lo que no andes ahí diciendo, yo tengo todo arreglado, yo sé cómo manejar todas estas cosas. No te impresiones con tu propia sabiduría. En cambio, teme a Dios y aléjate de todo mal. ¿Qué les parece? Así que, hermanos, si realmente quiero la bendición de Dios, lo primero es que dependa de la sabiduría de Dios, no de mis sentimientos. Y esto es verdad. Esto es lo que dice. No en mi instinto, no en mis amigos, no hay ninguna de estas cosas. No me apoyo en mi propio entendimiento. Entonces, ¿cómo obtengo la sabiduría de Dios? De dos maneras. La sabiduría de Dios es cuando tú estás en la presencia de Dios, orando, hablando con Dios. Y también cuando tú estás meditando su palabra. Eso es lo que la Biblia dice, que ores, que hables con Dios y que leas la Biblia y que dejes que Él hable contigo. Y cuando tú empiezas a hacer eso, empiezas a tener sabiduría. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. O sea que todo lo que tienes que hacerlo, o todo lo que tienes que hacer es pedirla. Pedir la sabiduría de Dios. No tienes que estar edificando en eso. Dile a Dios que te dé sabiduría. Todo lo que tienes que hacer es pedirla. Dios no quiere que te quedes como un bruto. Dios no quiere que cometas errores tontos. Dios no quiere que tengas callejones sin salidas. Dios no quiere que pases por fracasos, tras fracasos, tras fracasos. Dios quiere que tengas éxito en tu vida. Dios quiere que seas un hombre sabio. Quiere que tomes decisiones inteligentes con tu tiempo, con tu dinero y con tus relaciones y con todo lo demás. No es como que tú le estás esperando. Él te está esperando a ti. Él quiere bendecirte. Él te habla y dice, oye, aquí estoy. Estoy esperando para darte sabiduría. Y te la voy a dar generosamente. Te la voy a dar por mi gracia. Te la voy a dar abundantemente. Quiero hacer de ti un hombre sabio. Solo tienes que pedir. Entonces, ¿cómo sabes cuando estás viviendo en la sabiduría de Dios en lugar de tu sabiduría?
¿Cómo sabes si estás realmente dependiendo de la sabiduría de Dios? Bueno, si tú quieres saber cuándo estás en la sabiduría de Dios, estás en la sabiduría de Dios cuando pasas todo el tiempo con Dios, cuando pasas en la presencia de Dios, cuando tú estás ahí preparando un tiempo, cuando tú estás preparando el tiempo para estar leyendo su palabra. ¿Sabe usted que cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla? Usted puede estar todo el tiempo. Usted ora a Dios cuando sale de su casa. Usted va a visitar a un amigo y le dice: Señor, guarda mi vida, guarda mis palabras. Usted está en un negocio, va a entrar a una junta o a hacer un negocio, a hacer una venta. Y usted le dice: Señor, acompáñame. Dame entendimiento, dame sabiduría, dame gracia. Usted tiene que hablar, mandar un mensaje, una palabra de ánimo. Y usted mismo no se siente animado. Va a sentir ánimo cuando esté en la presencia de Dios. Va a sentirse un hombre libre cuando esté en la presencia de Dios. Va a sentir que todo está bien en su vida. Y usted va a poder dar. Y aquí se va a conocer. Tú vas a depender de Dios y no en tu propia sabiduría. Por eso es que la gente se mete en tantos problemas, porque dependen de la sabiduría propia y no quieren buscar a Dios. Dios es el que va a controlar. La bendición de Jehová es la que enriquece. Tú puedes tener habilidad en cualquier cosa, pero la sabiduría de Dios, la bendición de Dios. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y este es el punto. Tengo que orar. Tengo que hablar con el Señor. Dejar que Él hable conmigo. Dejar que Él sea mi todo. Si yo quiero tener sabiduría, debo depender completamente de Dios para que Él sea el que me enseñe sus caminos. Ahora bien, si realmente quiero la bendición de Dios, no solo dependo de la sabiduría de Dios, también dependo, y en segundo lugar, dependo de la fuerza de Dios, no de la mía. Este es el segundo punto. Depender de la fuerza de Dios y no de la mía. ¿Habrás notado que a menudo te cansas? De hecho, pareciera que estás muy cansado, que te faltan fuerzas, que al final del día estás algo agotado, aunque quizás pasamos acostados todo el día, pero nos sentimos cansados, sentimos abrumados, con temores, con miedos. 2 meses de encierro. Hay gente que está desesperada. Parece que van a desmayar, que van a desfallecer. Hay gente que está realmente como que estuvieran encerrados en una cárcel. Y sus fuerzas se están debilitando a lo mínimo. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué pasa esto? Bueno, somos seres humanos. Somos de carne y hueso. Y claro que nos debilitamos, porque eres un ser humano. Tu fuerza es limitada. La fuerza de Dios es ilimitada. Tu fuerza es finita. La fuerza de Dios es infinita. Tu fuerza es agotable. Por eso es que estás agotándote. La fuerza de Dios es inagotable.
Dios nunca se queda sin fuerza, Dios nunca se cansa. Así es que no tengo que depender de mis fuerzas, tengo que depender de la fuerza de Dios. Si tú quieres salir de esto, debes depender de la fuerza de Dios. Mira lo que dice este versículo en el Salmo 84:5. La primera parte dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Dichoso el hombre, bendecido el hombre, alegre, contento el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Quieres la bendición de Dios en tu vida? ¿La quieres de verdad? Necesitas depender de la fuerza de Dios, depender de Dios. ¿Qué haces cuando la fuerza se evapora, se va? Cuando no tengo ninguna. Estás al final del día y dices: me siento agotado, siento que ya no puedo, me quedé sin energía, no tengo fuerzas para la próxima semana, no sé si voy a aguantar un mes más encerrado, no sé lo que va a pasar, no tengo fuerzas, no tengo energía para nada. Aquí hay una buena promesa. Isaías 40, versículo 28 al 31. Mira lo que dice este versículo. ¿No has sabido, no has oído que Él es Dios eterno? Es Jehová el cual creó los cielos, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y mira lo que dice el versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Déjame decirte esto: en los momentos más oscuros de tu vida, cuando tú no puedes ver el camino hacia adelante, no importa lo que son o de dónde proceden, en los momentos más oscuros de tu vida, necesitas la fuerza de Dios. No dependas de tu propia fuerza. La razón por la que la mayoría de la gente nunca logra salir adelante es porque no tienen la fuerza de Dios. He visto gente pasar por un divorcio y nunca se recuperan. Hay gente que ha pasado por una ruptura en sus relaciones y nunca se recuperan. He visto gente pasar por una enfermedad importante y no se recuperaron. He visto gente pasar por una quiebra o ser despedidos, incluso ser arrestados. He visto gente pasar por toda clase de cosas diferentes, por abusos, y no se recupera. ¿Por qué? Porque depende de sus propias fuerzas. Pero si dependieran de las fuerzas de Dios, yo estoy seguro que Dios los puede bendecir y los bendeciría por el resto de su vida. Así es que la única manera de superar los días más oscuros en tu vida es depender de la fuerza de Dios. Tienes que depender de Dios. La debilidad puede ser buena cosa en tu vida, pero si tú dependes de Dios,
Mira este versículo que el apóstol Pablo decía. 2 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Pablo estaba hablando de posiblemente una enfermedad, algo que él tenía. Y decía: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que quite esto de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Probablemente tú tienes alguna debilidad que quieres que Dios te quite, y se lo has pedido. Y Pablo decía, cada vez él me dijo: lo que tú necesitas es mi poder, es mi gracia, porque mi poder actúa en la debilidad. No necesitas más, solo me necesitas a mí. Esto es lo que está diciendo el Señor aquí. Me necesitas a mí, me necesitas. Pablo decía: yo solía ocultar mis debilidades. Yo era el que ocultaba mis debilidades. Yo solía estar avergonzado de mis debilidades. Pero Pablo dice: miren, ahora estoy orgulloso de mis debilidades. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esta es la paradoja de depender de Dios. Entre más débil seas, más dependes de Dios. Y entre más dependes de Dios, te vuelve más fuertes. Así es que la Biblia dice que los que confían en el Señor recobrarán fuerzas como las águilas. Tú haces lo correcto, pero lo haces en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, no en tu propio poder. Así que, mis hermanos, tienes que depender de Dios. Y hay una tercera cosa para ser bendecido por Dios. Yo dependo de la sabiduría de Dios, yo dependo de la fuerza de Dios, pero yo también dependo del tiempo de Dios y no del mío. Y entre más envejezco, más comprendo cómo es el tiempo, cómo el tiempo es tan importante. Y saben que me quedan 3 puntos más. Y el tiempo se me ha ido rápido este día. Y para explicarlo necesito otros 40 minutos más. Así es que, hermanos, no sé qué hacemos. ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Y continuamos el próximo domingo? Y eso vamos a hacer. Así es que, si usted quiere saber cómo depender de Dios y cómo usted puede ser bendecido por Dios, usted tiene que depender, en primer lugar, de la sabiduría de Dios. Después debe depender de las fuerzas de Dios. Vamos a ver cómo depender también del tiempo de Dios. Cómo nosotros debemos de depender de la protección de Dios. Y cómo nosotros podemos depender de la riqueza de Dios. Si usted quiere continuar con esta enseñanza, no se pierda esta introducción de las bienaventuranzas, de cómo vivir una vida bendecida por Dios. 8 principios, 8 elementos que Dios nos da.
y estamos estudiando ser pobre de espíritu, que es depender completamente de Dios. Así es que no se pierda este mensaje por este mismo medio y a esta misma hora, y que Dios les bendiga grande y poderosamente. Soy el pastor Daniel Romero, pastor de la primera iglesia evangélica y reformada en San Pedro Sula, que le dice: Dios le bendiga a todos. Vamos a escuchar un canto y luego voy a hacer una oración de despedida. Pero antes déjeme hacer una oración por su vida a Dios. Siento hacerla. Padre, estamos en tu presencia santa y venimos delante de ti, oh Dios eterno, porque solo tú eres Dios poderoso. Y venimos creyendo que en tus manos están nuestros tiempos, está nuestra vida. Padre, algunas veces nos sentimos que estamos en callejones sin salidas. Algunas veces, Señor, nos sentimos que estamos debilitados y sin fuerzas. Padre, algunas veces hemos creído y hemos pensado que las cosas iban a salir bien, que este año iba a ser un año de despegue para nosotros. Pero Padre, parece que todo es un fracaso. Parece que nuestra vida se ha desmoronado y se ha venido a pique. Y que nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros pensamientos han quedado en nada. Y nos sentimos desesperados. Y nos sentimos sin fuerzas. Estamos cansados y agotados. Pero gracias, Señor, porque tu palabra dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres. Que podamos tener esa actitud, Señor, de entender que ser pobre en espíritu es humillarnos delante de ti y depender completamente de ti. No en mi sabiduría, Padre. No es lo que yo pienso que va a ser el mañana. No es lo que yo creo de la derrota, sino poner mi confianza en el autor y consumador de nuestra fe. Que yo pueda meterme, Señor, con tu palabra. Que tú me expliques, que tu Espíritu Santo sea un ayo, sea un maestro. Que me muestre, Señor, dónde yo puedo obtener sabiduría. Que yo pueda alimentarme cada día, Señor. Que yo pueda comer esta palabra. Que yo pueda buscarte en tu presencia. Y que tú me hables y me des las guías. Qué hacer, dónde hacer y por qué hacer. Que pueda seguir tus pasos. Que tú, Señor, me abra las sendas y me muestres el camino que tengo que seguir. Que tú renueves mis fuerzas, Señor. Que aumente mis fuerzas como las del búfalo. Que me haga, Señor, remontarme las alturas como las águilas. Que tú seas el Dios que restaure fuerzas donde no hay. Porque no quiero actuar en mis fuerzas, sino en la tuya. Y tu fuerza es inagotable, es infinita, nunca se acaba, nunca se termina. Yo te pido, Señor, que bendigas cada familia y cada hogar, cada hombre, cada mujer, cada joven, Señor. Que glorifiques tu nombre en sus vidas y que los ayudes. Gracias por tu palabra santa. Y gracias por lo que tú eres. Gracias por ser nuestro Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, oramos.
Amén y amén. Mis hermanos y mis hermanas, que la gracia de Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Esto fue el mensaje de la palabra de Dios con el reverendo Daniel Romero. Para oración o contactos, escríbanos a info@pierhn.org.